de las AFP. Está con nosotros el abogado laboralista Oxal Ábalos, a quien le damos la bienvenida. Doctor Ábalos, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. A ver, doctor, para que nos ayude a entender, desde el Congreso de la República se ha aprobado ya esto por insistencia, pero el ministro de Economía hace unos días ya adelantó su postura de que esta ley es inconstitucional y está sugiriendo al presidente Sagasti de elevarlo al Tribunal Constitucional, como pasó, por ejemplo, con el caso de la ley ONP. Usted, como abogado laboralista, ¿qué nos dice? ¿Es inconstitucional o no esta ley? Yo creo que hay que verlo desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista no jurídico y seguramente si tú le das a la mayoría de personas bonificaciones, dinero, todos van a estar muy contentos, no van a hacer ningún cuestionamiento. Si tú lo ves desde el punto de vista jurídico constitucional, te comento que el artículo 12 de la Constitución claramente te dice que los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles. Punto seguido, los recursos se aplican en la forma y bajo responsabilidad que señala la ley. Esta norma, al ser constitucional, es fundamental para entender el trasfondo del asunto, porque cualquier ley que se emita tiene que ser concordante con la disposición constitucional. Y si la ley me dice que es intangible, evidentemente quiere decir que los fondos no se pueden utilizar pues sin ninguna justificación o arbitrariamente. Pero acá quisiera hacer yo una salvedad, ¿no? El contexto jurídico en el cual se emite esta disposición constitucional y normalmente es un contexto ordinario, ¿no? Pero sí me queda claro que estamos en una situación totalmente extraordinaria, en una situación de pandemia, donde hay que adoptar medidas. Y eso hace de alguna manera que no debamos entender de forma rígida la norma. Es decir, yo te diría que cuando la norma dice que es intangible, no quiere decir pues que siempre es intangible. Habrán algunas situaciones como esta en la que se puede flexibilizar ese mandato. Desde mi punto de vista, sí es posible liberar parcialmente y razonablemente ciertos fondos de la AFP, con total certeza, pero no liberar todos. ¿Por qué? Porque justamente la finalidad de los fondos previsionales es que las personas tengan en el futuro, cuando ya no presten un servicio, una cantidad de dinero que les ayude a solventar sus necesidades en ese momento, ¿no? De manera que si lo utilizan ahora ya no les queda nada, ¿no? Claro, pero tú te preguntarás, pero ¿y ahora con qué viven, con qué comen, con qué cubren sus necesidades? Y precisamente por eso es que te decía que de repente lo correcto sería liberar una parte razonable que no implique desproteger al trabajador o a la persona, mejor dicho, en el futuro. Claro, ahora, solo se permite el retiro de hasta 4 UITs y no el retiro de la totalidad, no del 100%. Entonces, correcto. Por lo que calzaría su punto de vista, tratándose de que estamos en una situación de emergencia nacional debido a la pandemia. Y debido a ello, urge precisamente de disponer de dinero, ¿no?, para poder afrontar esta crisis económica. Lo que sucede es que esos 17.600, como tope 4 UITs, en algunos casos son todo para algunas personas, en otros casos es una pequeña parte, y en otro gran caso, que es la mayoría, y es la que a mí me preocupa realmente, que son los informales, ni siquiera tienen un fondo previsional. Entonces yo creo que las medidas de este tipo deben ser sistemáticas y generales. Respecto de quienes tienen un fondo previsional, yo creo que lo ideal es establecer medidas proporcionales, es decir, por ejemplo, retiros de un cierto porcentaje, como por ejemplo, no me gusta poner como ejemplo al vecino país, pero hay que hacerlo porque lo hizo de esa manera, un 10 o 20% del fondo que tengan, un total. Pero si hay una persona que tiene 18.000 soles en su fondo previsional y le das la posibilidad de retirar los 17.600, prácticamente retira todo, ¿no? Y si se trata de una persona que tiene 100.000, prácticamente no va a requerir este fondo, probablemente, porque tenga otro tipo de ingresos, ¿no? Claro. Ahora, si hay una persona que tiene, obviamente, esa cantidad de dinero en sus fondos, quiere decir que también va a tener una considerable pensión, pero que no es el caso de las mayorías, doctor Ábalos. Hay gente que recibe pensiones indignos, ¿no? Pensiones muy bajas. Hay gente que recibe, y le cuento porque nosotros conversamos precisamente con la gente que nos llama y nos dice, esta es mi pensión, 100 soles, mi pensión es 120 soles.
¿Qué hacen? Mejor es que yo pueda disponer de la totalidad de mis 4.000, 5.000 soles que tengo en el momento, porque eso en el futuro se va a convertir en una pensión irrisoria. Entonces, donde yo puedo manejar este dinero, invertirlo y seguramente me pueden dar mejores frutos, mejores ganancias. Sí, yo estoy de acuerdo, pero creo que la medida es incompleta. ¿Por qué te digo esto? Porque si bien es cierto, le estás dando actualmente a las personas liquidez para cubrir sus necesidades, le estás quitando de alguna manera algo en el futuro. Entonces, lo ideal, creo yo, es que se le dé algo ahora, tal vez esta posibilidad de retirar el fondo, tal vez proporcionalmente, pero con la posibilidad de que no perjudicar el fondo a futuro, es decir, viendo la forma de garantizar que en el futuro estén protegidos, porque es el típico dilema de la sábana chica, ¿no? Me cubro la cabeza, pero me descubro los pies. Entonces, sí, pero... esto es importante analizarlo de forma integral. Sí. Estamos totalmente de acuerdo en que la reforma del sistema de pensiones privado y público es necesaria, sí, de todas maneras, sí, pero tiene que haber una reforma sumamente... Es verdad, ¿no, doctor? O sea, hay que garantizar el futuro, pero ¿de qué futuro hablamos? Me pregunto. De un futuro a recibir pensiones que ponía como ejemplo, de 100 soles, 70, 80 soles, eso no es un buen futuro. Ahora, sin embargo, doctor, si esto tiene carácter de intangibilidad, es decir, no se puede tocar los fondos de las pensiones, ¿por qué se permitió entonces con las otras 4 leyes que se han ido aprobando los 4 retiros que hasta el momento la gente afiliada a las AFP han podido hacer ese desembolso? Sí, también, evidentemente también pasan por la misma línea de inconstitucionalidad. Sin embargo, en ese entonces el Ejecutivo no accionó jurisdiccionalmente ante el Tribunal Constitucional para solicitar esta declaración de inconstitucionalidad, ¿no? Ahora la quiere hacer, claro. Uno podría decir, como bien lo has dicho, oye, si anteriormente no lo hiciste, ¿por qué ahora lo haces? ¿No? Claro, pero en el aspecto jurídico, el hecho de no haberlo hecho no significa que algo sea constitucional, ¿no? Porque igual la norma está ahí. Habría que analizarlo. Yo como te digo, he escuchado algunos comentarios de algunos constitucionalistas que dicen efectivamente que es inconstitucional plenamente. Yo creo que no es plenamente. Lo que pasa es que en el derecho hay que analizar las cosas de manera razonable, ¿no? Aplicando mucha razonabilidad. Y en circunstancias extremas, tal como ha ocurrido, por ejemplo, con la CTS, que tenía otra finalidad, que no era solventar gastos actuales, sino solventar las contingencias derivadas del cese, se van liberando los fondos. Ok, yo entiendo que eso es necesario, pero como te dije hace un ratito, me encantaría que la respuesta del legislativo sea una respuesta más completa, es decir, que me proteja ahora y también que me proteja a futuro. No impidiéndome que deje parte de mi fondo, tal vez, sino hay varias medidas que se podrían buscar, ¿no? Lo que sí no queremos llegar al punto de estar otorgando bonos, porque en realidad no es lo ideal, pero sí créditos, facilidades, hay una serie de cosas que se pueden hacer, pero se está viendo esto de manera un poco limitada. Ahora, insisto yo con lo intangible, ¿no? Intangible que no se ha respetado, por ejemplo, a los fondos que existen en la ONP, porque de ahí el Estado ha acogido el dinero, pero cuando se trata de devolverle a la gente que aportó, a los trabajadores que aportaron, pues ahí sí se habla del respeto justamente a la intangibilidad, doctor. Como que termina siendo incongruente, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Bueno, lamentablemente, en los últimos años, yo te puedo decir, todo es prácticamente incongruente, ¿no? Las decisiones políticas a todo nivel son muy incongruentes, y en materia laboral, lamentablemente, quienes se ven perjudicados son los trabajadores en muchos casos y las personas que requieren, ¿no? Y estamos a expensas de las decisiones muchas veces erráticas de los políticos que toman estas decisiones. Y sí, lo que dices es correcto, es correcto. Vemos pues que desde un punto de vista no lo es y desde otro punto de vista sí lo es. Y precisamente lo que necesitamos pues son autoridades que puedan claramente tomar decisiones, pero en beneficio total de las personas, ¿no? Y lamentablemente no estamos teniendo eso de parte de la clase que se dice llamar política, ¿no? Muy bien. Doctor Ábalos, gracias por atendernos. Muchas gracias, buenas noches, hasta luego. Oxal Ábalos, abogado laboralista, dando su punto de vista sobre esta ley, si es inconstitucional o no. Ya son las 7:59, va a llegar ya a las 8 en punto y tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar, por supuesto, con más especialistas, más temas para seguir abordando en el programa. Pausa, ya volvemos.